Bueno, como han visto, ya hemos reprogramado todas las actividades pendientes y para mañana tendrían que estar preparando la práctica de dieta hipocalórica, ¿verdad? Así que hoy vamos a hacer el avance del tema siguiente, que es dieta hipercalórica. Lo voy a tratar de hacer así lo más sintético posible porque vamos a despejar algunas dudas que pudieran haber para la práctica de mañana, si es que hubiera, o quieren empezar por esa parte más bien. Ustedes díganme, chicos. ¿Hay alguna duda para la práctica de mañana? ¿Está todo claro? Buenas Lisa, yo tardes, tengo una licenciada. preguntita. Sí, ¿quién me está hablando? Lisa, una preguntita. Mañana se va a realizar la presentación en vivo, así preparar nosotros las presentaciones. Como hicimos la dieta blanda, por favor, va a ser igualito. Oh, ya, gracias, Lisa. Sí, las características son las mismas. Obviamente la secuencia que va a seguir la presentación variará seguramente, ¿no es cierto? Vamos a ir a presentar paso a paso. Lo primero que se les pide para resolver el caso es determinar el estado nutricional. Empezarán por ahí, continuarán con los requerimientos para ese paciente e irán describiendo todo lo que han hecho, desde la selección de alimentos, la conversión de medidas caseras, presentarán su plan y finalmente nos mostrarán el menú. Y a cada grupo internamente organícese para ver qué parte dice quién, de tal manera que su presentación sea completa, o sea, que nos muestren su producto final, pero habiendo seguido todos los pasos previos, ¿no es cierto? Desde la planificación inicial, pues, ¿no? Desde el requerimiento, estado nutricional, todo lo que se les está pidiendo, chicos, en las instrucciones. Nada más hay que seguir con esos pasos que les hemos dado muy claramente establecidos y pues no tendría que haber ninguna mayor dificultad, ¿no? Bien, entonces, ¿será que podemos continuar, chicos, si no hay más nada? Ayrton, ¿cómo les está yendo? ¿Con qué grupo está trabajando? Brian. Mari, ¿estás controlando lista por si acaso? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Sí, Licen, ahora. Ya, Ayrton no está. Lo vi en la pantalla, aparecía su nombre. Licenciada, estoy aquí presente. A ver, prenda su camarita, lo queremos saludar. ¿Qué tal? ¿Se está despertando o qué? No, está aquí siempre. Muy bien, chicos. Entonces, mientras Mari va chequeando quiénes están, quiénes no están, vamos a ir con la presentación del tema. Y vamos al final de la clase también darnos un tiempito, de repente todavía quieran puntualización o aclaración de la práctica de mañana. Y pues directamente nos vemos mañana terminando la clase. Dígame, chicos. Bien. Podemos apagar camaritas, ya está, ya los vi algunos. A ver, ¿dónde estamos con el tema? Muy bien, ¿pueden visualizar, chicos, la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Licen, se ve. Muy bien. Ok, entonces el término hipercalórica básicamente es lo opuesto a lo que al término hipocalórica, ¿verdad? Eso lo sabemos desde que estamos en primeros cursos de nutrición, el término hiper o hipo, ¿qué significa, verdad? Entonces, igual que ayer hablamos de la dieta hipocalórica, la dieta hiper también tiene que ver con el peso, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que el peso es el resultado entre el balance adecuado de una ingesta, de la ingesta calórica y el gasto energético que hacemos. Entonces, en el caso de la dieta hipercalórica,
al ser indicado para pacientes con bajo peso o desnutrición, esto se va a producir cuando hay este desbalance, ¿no? Cuando hay menor ingesta y mayor gasto, o cuando haya menor ingesta y gasto normal también, ¿no? También puede haber esa situación en que el gasto energético es el normal, pero la ingesta calórica es muy por debajo de lo mínimo. Entonces, el resultado final también va a ser un bajo peso o diferentes grados de desnutrición. Entonces, la dieta hipercalórica está orientada a ese tipo de pacientes. Entonces, esta dieta va a ser el pilar fundamental y en muchos casos es el único tratamiento para la ganancia de peso, ¿no? Todavía cuando hay situaciones de exceso de peso, cuando aplicamos una dieta hipocalórica, adicionalmente a veces también hay que corregir la presión arterial, hay que corregir los lípidos sanguíneos y otras patologías asociadas a la obesidad. Pero generalmente cuando se requiere dieta hipercalórica, normalmente estos pacientes solo tienen ese problema, ¿no? Bajo peso por diferentes causas. Claramente también hay añadida alguna otra enfermedad. Obviamente, si tenemos esa situación, tenemos que tratar ambas cosas, tanto el bajo peso a través de una dieta hipercalórica, como la otra patología que puede estar presente en el paciente, ¿no? Ahora, también hay ciertos principios que rigen a la dieta hipercalórica, ¿no? Algo que hay que considerar en todo caso, ¿no? Los aspectos que debemos considerar son estos, los que aparecen acá, ¿no? Primero, evitar que la realimentación sea brusca, o sea, a un paciente que ha estado teniendo baja ingesta calórica, pongámosle 1.000, 1.200, hasta 1.500 calorías, cuando su requerimiento pase de 2.000, pues de hoy para mañana no podemos aumentarle las calorías de manera brusca, porque con seguridad el resultado va a ser que el paciente no lo va a consumir, no lo va a tolerar y va a haber problemas digestivos, ¿no? Porque al igual que en un paciente obeso, el estómago, por el exceso de comida, el estómago se puede ir expandiendo y requiriendo siempre volúmenes grandes de comida. En el caso de pacientes con bajo peso ocurre lo contrario. A menor ingesta de comida durante mucho tiempo, ese estómago también se va a ir comprimiendo, es decir, no va a tener la misma capacidad fisiológica siquiera, sino que va a llenarse con muy poco, porque por mucho tiempo este tipo de pacientes han estado disminuyendo la ingesta, lo cual ha hecho que el estómago vaya reduciéndose, si se quiere, o comprimiéndose como para recibir la cantidad incluso normal de comida. Entonces, el incorporar de manera brusca la alimentación en una dieta hipercalórica, cualquiera pensaría, no, bueno, necesitamos dieta hipercalórica, más comida, más comida. No es tan simple. Incluso en mi experiencia, lograr resultados positivos con una dieta hipocalórica es más posible que lograr resultados con una dieta hipercalórica, porque justamente este factor de capacidad gástrica, ingesta y todos estos aspectos que estamos mencionando ahora son más acentuados en el paciente de bajo peso. Entonces, en mi opinión, también en mi experiencia sobre todo, es a veces más fácil ayudar a bajar de peso que a subir de peso, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta otra vez estos principios, dijimos evitar la realimentación brusca, porque pueden haber este tipo de molestias e intolerancias. También la realimentación debe ser progresiva, paulatina, con alimentos de alta digestibilidad, iniciar con comidas de poco volumen, pero frecuentes, ¿no? Por lo tanto, el fraccionamiento seguramente, vamos a ver más luego, va a ser mayor, ¿no? Más comidas en el día. Y sobre todo adecuar la dieta a las particularidades del paciente, al estado del apetito y de la función digestiva. Normalmente los pacientes que requieren dieta hipercalórica de manera crónica han estado ingiriendo muy poca comida o se ha ido acompañando de una falta de apetito, de anorexia o hiporexia también, ¿no? Es decir, cuando el paciente ha estado disminuyendo su apetito de manera progresiva, cada vez comiendo menos. Hasta yo en este tipo de pacientes observo, cuando atiendo a estos pacientes, observo hasta una cierta indiferencia y apatía hacia la comida. Este tipo de pacientes como que no les interesa la comida, es más, no piensan en comida, no se acuerdan de las horas de comida y pueden estar horas largas todo el día sin comer, sin manifestar ni hambre, ni ansiedad, ni necesidad de comida. Entonces, todos estos aspectos nosotros lo vamos a identificar al momento de hacer la anamnesis alimentaria, ¿no? Para ver
realmente la particularidad del paciente, en qué situación se encuentra, cuál es el estado del apetito, la función digestiva. Estos pacientes también suelen tener estreñimiento crónico, ¿no? Por falta de estímulo y por falta de alimentos ricos en fibra también. Y sumado a esto también puede presentarse la situación de la actividad física. Estos pacientes, aparte de estar ingiriendo poca comida, aparte de identificar que su ingesta calórica y nutricional es baja, de remate hacen actividad física. Entonces, el enfoque en este caso tiene que estar orientado también a esa parte, ¿no? Por eso de ahí cobra mucha importancia una buena anamnesis, ¿no? Cuando yo hago este tipo de interrogatorio a estos pacientes, pues necesariamente pregunto qué actividad realiza, si hace ejercicios, y es muy frecuente encontrar que estos pacientes hacen actividad física y a veces de manera sobrecargada, ¿no? O sea, pasan más tiempo haciendo ejercicio que tiempo necesario alimentándose o comiendo. Entonces, la recomendación, aparte de orientación nutricional y de darle un plan alimentario, pues yo les digo, mientras no gane peso, es como darse un lujo hacer ejercicio. Entonces, la recomendación, y así lo escribo en la historia clínica también, ¿no? Suspendo actividad física de momento hasta que se vea progresos positivos en el paciente, ¿no? Porque es muy frecuente, les digo, este tipo, sobre todo adolescentes jóvenes que vienen a la consulta con familiar, generalmente su mamá o su papá o ambos, reportan eso, ¿no? De que están comiendo muy poco y de paso quieren ir al gimnasio o están yendo al gimnasio o hacen muchas horas de actividad física. Entonces, parte de las recomendaciones, de las otras recomendaciones que apoyan la terapia dietética, es reducir la actividad física a lo mínimo o reducir en lo absoluto. Nada de actividad física cuando la carencia de peso es realmente muy considerable, ¿no? Entonces, a veces nos metemos en estos otros campos que no son mucho de nuestra competencia, pero que pueden, y no que pueden, sino que influyen directamente en la ganancia de peso o en la disminución de peso, como en la actividad física, ¿no? Y obviamente también tenemos que identificar algunas particularidades del estado emocional del paciente. Yo he tenido muchas situaciones hasta incómodas cuando viene un paciente joven o adolescente con la familia con este tipo de problema, con bajo peso y necesidad de dieta hipercalórica, porque así les mandan, ¿no? Los médicos que a veces nos refieren a ese tipo de pacientes, nos ponen concretamente en las hojitas de interconsulta, implementar dieta hipercalórica. Pero, como les decía, estos pacientes a veces atraviesan por ciertas situaciones y condiciones de tipo emocional, psicológica, que me ha tocado presenciar verdaderas peleas entre padres e hijos, culpándose de una cosa, de la otra, que si no le deja comer, o sea, miles de cosas que uno a veces, centrándose en la consulta, pues uno a veces dice, bueno, yo no tengo por qué estar escuchando estas cosas, pero si analizamos de manera objetiva, pues todo lo que le pasa al paciente, todo su entorno familiar, emocional, psicológico, influye pues directamente en la parte alimentaria. Entonces, este tipo de pacientes que requieren dieta hipercalórica son de ese tipo, ¿no? Presentan este tipo de conflictos emocionales. Entonces, muchas veces es necesario referir a otra especialidad paralelo al tratamiento que uno puede estar haciendo, ¿no? Desde el punto de vista nutricional. Entonces, se lo refiere a ya sea psicología o psiquiatría. Más de una vez me ha tocado referir, porque realmente la situación es ya patológica, entonces hay que apoyarse también en otras disciplinas, ¿no? Y otro aspecto también que hay que considerar en ese tipo de pacientes, que son los gustos y posibilidades económicas. Las dietas hipercalóricas generalmente son también, o sea, aumentar calorías lo hacemos a expensas de varios alimentos, ¿no es cierto? Y que al final van a tener también un costo. Entonces, las dietas aumentadas en algún elemento, como son calorías o proteínas o ambas, siempre van a tener mayor costo, es lógico, ¿no es cierto? Y por supuesto, en este tipo de dietas es importantísimo adecuar la alimentación al gusto del paciente. No ganamos nada si nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de ver, le damos una dieta hipercalórica sin considerar los gustos, preferencias y muchos aspectos propios o inherentes al paciente. Entonces, ya les digo otra vez, aumentar de peso es más difícil que bajar de peso. Estos pacientes son bastante conflictivos en mi experiencia, ¿no?
Ahora, ¿cómo iniciar una dieta hipercalórica? Como decíamos al principio, no es cuestión de aumentar bruscamente de 1.200 calorías que estaba consumiendo y al día siguiente ya me come 2.000. Es para un paciente que crónicamente ha estado con baja ingesta, esa es demasiada comida. 2.000 calorías para nosotros es lo recomendado, digamos, para ciertas particularidades, incluida yo, digamos, ¿no? Pero estos pacientes, 2.000 calorías puede llegar a ser demasiada comida. Entonces, por ese hecho es que podemos iniciar con medidas chiquitas, así como cuando hablamos de la dieta hipocalórica, solo disminuyendo líquidos azucarados, el paciente puede ahorrarse más de 1.000 calorías, dijimos. En este caso, incorporando pequeños cambios en la dieta, podemos hacer que el paciente en conjunto aumente la ingesta calórica sin que signifique aumento del volumen de la comida, porque a estos pacientitos les aterra ver comida con varios alimentos ahí, entonces hay que tratar de tomar en cuenta estas recomendaciones que vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, de hacer las comidas de poco volumen, pero concentradas en calorías. Entonces, en ese sentido, recomendaciones simples, medidas dietéticas simples, concretas, como agregar mantequilla, margarina o mermelada al pan en las comidas es una muy buena idea, ¿no? Si el paciente habitualmente come, digamos, unas 2 rebanaditas de pan mole, son 40 gramos, ya se come. Pero si nosotros a esas mismas 2 rebanadas de pan, que son los 40 gramos, le decimos que desde mañana, sin hacer grandes cambios en su dieta, simplemente le agregue mantequilla, le pongámosle 10 gramitos, y mermelada en el otro pancito, estamos agregando por lo menos 80 gramos, 80 calorías con la mantequilla, y con la mermelada hasta 380 calorías. Ahora, pongámosle que fuera la mitad de todo. Al menos estamos ganando 100 calorías, ¿no? Le estamos adicionando a una comida habitual que tiene el paciente, sin modificarle, sin decirle, ya, a la mañana come 2 panes o 4 panes, ¿no es cierto? Eso es lo que les decía, les aterra a ese tipo de pacientes ver mucha comida. Entonces, pequeños cambios al inicio hay que hacerlo. Además, previo a algo que les quiero comentar importante también. Antes de nada, a veces hay que hacerle la pregunta al paciente. Si considera que la necesidad de una dieta hipocalórica es realmente sentida por el propio paciente. En general, este tipo de pacientes vienen a la consulta no por cuenta propia, no porque les interese o sientan que tienen ese problema, sino vienen porque el médico o algún otro especialista le ha referido. O en la mayoría de los casos veo que la familia preocupada de cómo está su hijo o su hija lo trae a la consulta. Entonces, antes de nada, hay que hay que detectar la disponibilidad del paciente, la predisposición del paciente a cambiar su alimentación. No ganamos nada a veces hablando, tratándole de hacerle entender la importancia que tiene comer adecuadamente en horarios y en todo, si al paciente no le interesa para nada el tema. Entonces hay que cerciorarse previamente de de la disponibilidad que tiene el paciente o del interés y la motivación que tiene para hacer algún cambio en su alimentación, ¿no? Y lo contrario con lo que ocurre en el paciente obeso. El paciente obeso generalmente viene a nuestra consulta muy motivado, muy interesado en hacer la dieta hipocalórica porque percibe que su problema de peso lo molesta, le incomoda y quiere hacerlo. Pero el paciente que requiere dieta hipercalórica es al revés, o sea, no le interesa, es más, no quieres. Yo he tenido pacientes, bueno, ya que entran en el campo ya de la patología como la anorexia, ¿no? El último niño jovencito que ha tenido de 13, 14 años, pues un chico así, obviamente con todo el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Con anorexia, muy centrado en que no está bien lo que está comiendo y no quiere, y era más interés de la familia. Entonces, en esos casos no vale la pena insistir con la parte nutricional, sino que tiene que superarse la parte emocional, afectiva, es decir, el especialista es quien tiene que hacer su trabajo antes que nosotros o al menos paralelamente, ¿no? Entonces, estos tipos de pacientes son más complicados que los gorditos, eso les repito otra vez, ¿no? Entonces, en esa medida, tomando en cuenta todas estas dificultades que uno puede tener para mejorar la condición nutricional de este tipo de pacientes, inicialmente podemos recomendar cositas sencillas, chicas, que no le van a costar mucho al paciente y que pueden tener resultados, aunque sean chiquitos, pero a largo plazo se van a ir sumando, ¿no? Los resultados. Entonces, podemos indicar también, por ejemplo,
beber leche con azúcar después de las comidas o antes de acostarse, en lugar de cualquier líquido, en lugar de un refresco o de cualquier cosa, decir, bueno, pues sin que cambie mucho, pues puede tomar un vaso de leche, ¿no? Junto con las comidas o antes de acostarse como una colación nocturna, digamos. Otra forma de mejorar la alimentación a la dieta es añadir huevo entero o claras de huevo, si queremos, preparaciones como caldos, huevos a la copa, que deben espesarse también estos caldos con cereales o derivados, ¿no? Luego vamos a ver cuáles son las características físicas y químicas de esta dieta, ¿no? Tenemos que emplear postres apetitosos. Sabemos que algunas preparaciones chiquitas como son los postres pueden tener muy buena cantidad de calorías. Entonces, lograr que al paciente darle este tipo de cosas, ¿no? En preparaciones chiquitas, pero con una cantidad de calorías importante. Ingerir meriendas, en las meriendas preparaciones que sean hipercalóricas, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Fundamentalmente considerando las características, ¿no? En este caso, tenemos las físicas, el volumen. Necesariamente tenemos que fraccionar la comida. Recuerden que tenemos que aumentar calorías con varias comidas al día, no le podemos dar en 3 o 4 comidas, es demasiado volumen para alguien que ha estado comiendo poco, ¿no es cierto? Entonces, fraccionar a veces hasta 7 comidas. Los residuos tienen que ser normales o modificados por acción, por cocción más bien, en función de las alteraciones. Estos pacientes, si no tienen nada más que bajo peso, pues podemos dar la fibra o los residuos de manera normal o natural. Pueden estar, pero sin embargo, para cuidar un poco que la comida no sea muy voluminosa, podemos utilizar verduras cocidas para modificar los residuos, ¿no? Con la cocción. Porque recordemos que una ensalada cruda tiene más volumen que una ensalada cocida. Entonces también esos aspectos visuales hay que trabajar, ¿no? En este tipo de dieta. La consistencia va a ser variada en función de las patologías y alteraciones asociadas, pero la consistencia se recomienda que sea más bien de tipo sólida o espesa, ¿no? De ninguna manera la consistencia en esta dieta es recomendable que sea líquida. ¿Por qué? Porque una consistencia líquida, una dieta de consistencia líquida, recuerden, el coeficiente gramo-caloría es mayor a 1, es decir, siempre el volumen va a ser mayor que el aporte calórico. En esta dieta hipercalórica, el coeficiente gramo-caloría es menor a 1, es decir, tenemos que lograr dar menor volumen con el mayor aporte calórico posible. En otras palabras, si yo ofrezco una sopa crema, digamos, de unos 200 cc, procuremos que en esos 200 cc de sopa crema existan más de 200 calorías. Así, solo así se entiende que el coeficiente gramo-caloría es menor a 1, es decir, menor volumen y mayor aporte calórico. Por eso es que la consistencia es conveniente que sea sólida o semisólida o espesa, tipo dieta triturada. Obviamente no vamos a dar todo triturado, pero algunos alimentos será conveniente presentarla en forma de purés o de triturados, ¿no? Por ejemplo, en lugar de un jugo de fruta, en el desayuno nos conviene dar un puré de frutas en el desayuno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para un jugo de fruta yo voy a emplear 80-100 gramos, el resto es agua. La consistencia líquida en un jugo de fruta, eso para la dieta hipocalórica, conveniente. Pero para una dieta hipercalórica, nos conviene que esa fruta sea en consistencia espesa. ¿Por qué? Porque así usemos los mismos 100 gramos de fruta, vamos a usar menos volumen de agua. Por lo tanto, el resultado final va a ser una preparación más chiquita, que eso es lo que le gusta y lo que nos acepta el paciente que requiere dieta hipercalórica. Entonces, estas modificaciones tienen que observarse y plasmarse en un plan alimentario o más bien en el plan de comidas diario, ¿no es cierto? La temperatura puede ser variable según la preparación y el estado del paciente, ¿no? Temperaturas tibiecitas, frías, calientes, de todo, ¿no? Vamos a los caracteres químicos. El sabor debería ser suave o levemente estimulante de la secreción gástrica, ¿ya? La energía, pues dijimos, habrá que tener el cuidado de no incorporar muy bruscamente el aumento de calorías. Entonces, lo que podemos hacer, dar las calorías necesarias para el peso ideal
y podemos hacer un suplemento de 500 calorías adicionales, ¿no es cierto? Pero obviamente esto de manera paulatina y progresiva, no le podemos de hoy para mañana de 1.200 calorías que consumía ya directamente 800 calorías más, cosa que desde mañana 2.000 calorías. Eso es imposible con ese tipo de pacientes, ¿no? La otra forma de determinar el requerimiento o el aporte de nutrición calórico sería con el método práctico. Recordemos que el método práctico nos dice que podemos, a pacientes con bajo peso, podemos asignar de 35 a 40 kilocalorías, de kilocalorías por día, ¿no? ¿Listo? Los macronutrientes, las proteínas, una dieta hipercalórica siempre también va a ser hiperproteica, generalmente. Siempre las indicaciones que o la prescripción que nos piden en el hospital, por ejemplo, siempre va a ser dieta hipercalórica e hiperproteica, es decir, ambos elementos aumentados, ¿no? Y si queremos asignar proteínas a través del método práctico, también lo podemos hacer. Recuerden que para pacientes con desnutrición o con bajo peso, tenemos que asignar más de 1.2. Por lo tanto, niveles de 1.3 a 2.4 gramos por kilo peso también es una forma de determinar los requerimientos proteicos para este tipo de pacientes. El resto de del valor calórico lo cubrimos con carbohidratos y lípidos que pueden estar dentro de los valores normales, ¿no? 55 al 65 y de carbohidratos, y los lípidos de 25 al 35. El resto lo ponemos a las proteínas. Los micronutrientes van a estar adecuados a lo que el paciente requiera, salvo que se compruebe alguna deficiencia específica, ¿no? Este tipo de pacientes pueden estar cursando con hipocalcemia, con déficit de hierro, con signos de anemia, es habitual. Entonces hay que observar también la parte clínica, ¿no? Y laboratorial, por supuesto, para al momento de determinar requerimientos que tendrá que plasmarse también en las recomendaciones alimentarias, pues no se nos pase por alto alguna deficiencia que pueda tener el paciente. Y bueno, aquí hay una forma de cálculo de requerimientos, ¿no? Que, por ejemplo, podemos hacer esto creo que está en el texto también de estudio que tenemos. Por ejemplo, el peso, ¿no es cierto? Para un paciente que de 25 años que tenga un peso de 56 kilos, vamos a ver, 56 por 37 kilocalorías, estamos aplicando método práctico, ¿no? Es un poco más, está dentro de las calorías para paciente que requiere subir peso. El resultado tenemos 2.072 calorías. Si a ese requerimiento le aumentamos 500 calorías, el requerimiento total de este paciente sería 2.500 calorías. Pero obviamente esto lo tenemos que dar de manera paulatina y progresiva, ¿no? Las proteínas, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros aplicamos 1.8 gramos por kilo de peso, nos sale casi 101 gramos, ¿no? De proteínas al día. Los lípidos podemos asignar un 28% y tenemos 80 gramos, y los carbohidratos 55% y nos da un valor de 353 gramos de carbohidratos por día. Los micronutrientes según requerimientos para la edad y sexo del paciente, salvo que hayan algunas deficiencias comprobadas y observables, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué alimentos vamos a estar incluyendo en este tipo de dietas? Básicamente todos los alimentos, cuidando de seleccionar aquellos que por gramo tengan mayor densidad calórica. Y no solo calórica, ¿no? Recuerden que también las proteínas y los otros elementos, bueno, las proteínas inicialmente incrementadas y los otros elementos que deben de ser completos en todo caso. No podemos aumentar calorías, no podemos hacer que la dieta sea hipercalórica a expensas de, por ejemplo, calorías vacías, aumentar mucha grasa y mucho azúcar. Eso sería totalmente desequilibrado, ¿no? Tenemos que lograr la armonía adecuada para no desequilibrar la dieta en otros elementos, ¿no? O sea, no es cuestión de cubrir calorías con lo que sea o como sea, sino dar las calorías necesarias, pero también sin descuidar los otros elementos, ¿no? Calcio, hierro, fósforo, todo lo demás. En esa medida, todos los alimentos estarán permitidos, pues, ¿no? Productos lácteos y huevos, leche fluida, yogur, las leches pueden ser un vehículo importante de nutrientes. Por ejemplo, utilizar leche para un jugo en lugar de usar agua, utilizar leche para espesar alguna sopa crema en lugar de usar solo caldo. Entonces, la leche es bastante versátil, ¿no? Podemos agregar también a pasteles, a soufflés, a diferentes preparaciones que ya nos pueden significar
calorías, aunque sean mínimas, pero sumando de a uno, pues al final puede ser importante el incremento, ¿no? Huevos están recomendados también como fuentes de proteínas. Las carnes, por supuesto, res, pollo y pescado, cuidando también la digestibilidad, ¿no? No quiere decir que porque tenemos que aumentar las calorías, tenemos que dar carnes con grasas, embutidos, cerdo, y ya no nos podemos ir al otro extremo ya también, ¿no? Sí, es necesario aumentar calorías, pero también dentro de los márgenes de la dieta saludable, ¿no es cierto? Eso también no debemos olvidar. Cereales, sabemos que los cereales son una muy buena fuente de energía. Por 100 gramos tenemos más de 350 kilocalorías. Por lo tanto, una dieta hipercalórica sin cereales, pues no sería posible. Tiene que haber mañana y tarde generalmente, ¿no? O sea, en las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, siempre tendrá que haber cereales por su aporte energético y proteico también en este caso, ¿no? Panes y masas, por supuesto que van a estar presentes, todo tipo de panes, galletas, productos de pastelería, repostería. Ayer les comentaba que los panes caseros siempre tienen más peso que los panes comerciales. Entonces, en este tipo de dietas de pacientes que requieren esta dieta hipercalórica, se recomendará productos caseros, ¿no? Que hagan pan casero, masitas, en fin, que aunque sean sencillas, sean simples, siempre van a pesar más, ¿no es cierto? Porque sus ingredientes y todo lo que implica, pues, hacer cosas en casa, ¿no? Entonces, que tenemos las frutas, también van a estar permitidas, frutas frescas, frutas en almíbar, frutas deshidratadas. Sabemos que las frutas deshidratadas son una muy buena fuente de energía, ¿no es cierto? Verduras también, por muy la dieta que sea hipercalórica, no debemos olvidar que el aporte de fibra debe ser el necesario, las vitaminas y todos los nutrientes que aportan a este grupo de alimentos también tendrán que estar garantizados con porciones importantes, ¿no? Las leguminosas son particularmente muy idóneas para esta dieta. Recordemos que en 100 gramos de leguminosas tenemos más de 400 calorías, más que cereales, entonces más que azúcares incluso. Pero ¿cuál es otra ventaja de estas leguminosas? Que tienen hasta el 35, hasta el 40%, como la soya, como el tarwi, de proteínas. Entonces, para las dietas hipercalóricas, hiperproteicas, son muy recomendables utilizar las leguminosas, pero también en cantidades poco controladas, ¿no? Por mucho que sean muy nutritivas, debemos cuidar la digestibilidad, ¿no? Recuerden que estos pacientes han estado comiendo cantidades reducidas, por lo tanto, aumentar volumen de comida y si son leguminosas, pues ocasionaríamos molestias gástricas muy inadecuadas para el paciente, ¿no? Nada deseables. Tubérculos, por supuesto, están recomendados también, pero acá habrá que tener cuidado de utilizar los tubérculos en formas de preparación que aumenten su valor nutricional y calórico, sobre todo, ¿no? Es decir, en una dieta hipocalórica no nos conviene dar una papita de 100 gramos como acompañante, como una guarnición. No nos conviene. ¿Por qué? Porque con una papita de unos 100 gramos solo estamos aportando 100 calorías, nada más. Pero si nosotros damos papas, por ejemplo, papitas fritas, para empezar necesitamos más de 100 gramos, hasta 150. Ahí estamos aumentando 50 gramos más de papa, por lo tanto 50 calorías más. Con el aceite que vamos a emplear, al menos vamos a doblar o a multiplicar por 2.2 por lo menos el aporte calórico de las papas, ¿no es cierto? Depende de la forma de preparación. Si nosotros hacemos un puré, para un puré se requiere 180 a 200 gramos solo de papa. Si usamos 200 gramos, ya estamos duplicando, ¿no? El valor de el calórico de una papa. Si le vamos a agregar mantequilla, leche, estamos aumentando 3 veces más, por lo menos, su aporte nutricional. Entonces, en ciertos alimentos, todo depende de la forma de preparación. En el caso de los tubérculos, necesariamente para la dieta hipercalórica, nos conviene presentar en purés, en pasteles, ¿en qué más se puede hacer, no? En papa frita, en ese tipo de preparaciones, ¿no? Lo contrario que ocurriría con una dieta hipocalórica, ¿no? Nos conviene dar papas lo más natural posible para evitar agregados de calorías innecesarias. En este caso, es al revés que tenemos que tener el criterio, ¿no? Frutos secos, también es importante, como las nueces, almendras, avellanas. Estos frutos son altos en energía, ¿no es cierto? Y también tiene buena cantidad de proteínas, elementos antioxidantes, o sea que es muy buena idea incorporar frutos secos cuando tenemos pacientes con dieta hipercalórica, ¿no? Azúcares, sí, o por supuesto, pero también dentro de los márgenes que establece las recomendaciones, ¿no? Es decir, no por muy hipercalórica, no
con motivo de aumentar calorías vamos a hacer bebidas muy azucaradas, mermeladas y azúcares en demasiada cantidad, tampoco es la idea, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Aceites y grasas, sabemos que las grasas son una muy buena fuente de energía. Hace rato dijimos, por 100 cc o 100 gramos de aceite tenemos hasta 880 calorías puntualmente, ¿no? Entonces, utilizar aceite en ensaladas, en cocciones, en diferentes formas, en diferentes preparados, pues hay que hacerlo, porque primero que no se nota, ¿no es cierto? No nos aumenta volumen a la comida, que es lo que hay que cuidar en este tipo de pacientes, pero sí nos mejora la densidad calórica de las preparaciones. Entonces, una dieta hipercalórica sin aceite o con poco aceite o con poca grasa, pues no sería recomendable, ¿no? Postres y suplementos, los postres son idóneos en este caso, y también los suplementos, como hay fórmulas poliméricas, modulares, hay proteínas en polvo, por ejemplo, o fórmulas que son completas en cuanto a calorías, proteínas y a todos los nutrientes, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo se prescribe? ¿Cómo nos piden la dieta? Normalmente nos van a pedir dieta hipercalórica, sin nada más, y como les decía también, normalmente van a pedirnos de ambas, hipercalórica e hiperproteica. Puede haber una dieta blanda hipercalórica, es muy usual, entonces acá hay que considerar, sí, aumentar calorías y proteínas, pero cuidando las características físicas y químicas de la dieta blanda, ¿no? Eso no hay que olvidar. Y además priorizar, ¿no? Si el paciente que tiene necesidad de dieta hipercalórica, vamos a suponer que tiene bajo peso. Pero si este paciente tiene además una úlcera gástrica o gastritis, ¿qué tenemos que priorizar? Por supuesto que la gastritis. Entonces, primero, priorizar los aspectos que debemos cuidar en dieta blanda y hasta donde la dieta lo permita, aumentar calorías y proteínas para hacer que su dieta sea blanda, hipercalórica e hiperproteica, ¿ya? También podemos tener una dieta hipercalórica y además hiposódica, entonces tenemos que aumentar calorías y proteínas seguramente y controlar sodio, ¿no? Es muy frecuente también. Pues pueden haber dietas aumentadas en calorías de diferentes grados, todo depende del paciente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, desayuno, puré de manzana con naranja, en vez de agua usamos algo de jugo de naranja, mejoramos la densidad y todo eso. Leche entera con chocolate, pan con mermelada y mantequilla, ¿no? Acá tenemos también la merienda de media mañana, un yogur con granola y frutos secos. De ahí no necesitamos usar 50 ni mucho menos de frutos secos. Simplemente que usemos unos 10 granitos y ya estamos mejorando algo del aporte calórico, ¿no? Lo que hay que cuidar es que la comida del paciente que requiere hipercalórica no se vea muy, muy voluminosa, ¿no? El almuerzo, acá si se dan cuenta hemos invertido el orden. Estamos dando primero segundo. Si es una comida sólida, como son las albóndigas con tallarines de la jardinera y rodajas de tomate. Sopa, crema de verduras, no es una sopa normal que tenga más líquido que sólido. Y un postre muy concentradito, mousse de frutilla, ¿no? Y acá la indicación que yo hago al paciente es muy puntual. Luego de hacer la anamnesis, siempre generalmente me doy cuenta que el paciente se harta muy, muy rápidamente, se llena muy, muy rápidamente. Y es un paciente son pacientes que acostumbran a tomar sopa. En su casa hay sopa y segundo, pero empiezan como todos lo hacemos por la sopa. Entonces lo que pasa es eso, ¿no? Justamente como en el niño pequeño, ¿no? Toma la sopa, que más es caldo de baja densidad calórica y nutricional, se satisface, se llena, en otras palabras, y ya no le queda espacio y ganas para el segundo. Entonces, como esta situación es muy reiterativa en este tipo de pacientes, yo lo que hago es cambiar el orden, ¿no? Les digo, primero empiece por el segundo, se come todo el segundo. Si aún quiere y puede, continúe con la sopa, porque si hacemos al revés, estamos perdiendo la oportunidad de suministrar la energía y los nutrientes necesarios, ¿no es cierto? Porque el paciente se satisface pronto y ya deja la comida más nutritiva, como es el segundo, para después. Y generalmente a veces o deja la mitad del plato o dice, ya me guardo para más tarde y nunca llegue ese más tarde. Entonces mejor asegurarse de que el paciente coma a la hora del almuerzo la comida sólida. Si tiene espacio, si tiene ganas, recién se tomará la sopa y el postrecito, bueno, generalmente siempre va a haber espacio, ¿no? Y recomendamos también que trate de cumplir el postre. Merienda de media tarde, un licuado de papaya con una masita pequeña. La cena, igual hacemos dos preparaciones sólidas, ¿no? Pechuga rellena con arroz y ensalada de zanahoria, arvejas y choclitos. Y postre presentamos un flan.
y puede haber una colación nocturna, especialmente esto yo lo recomiendo para pacientes que están estudiando o son, sí, son estudiantes generalmente, ¿no? Jóvenes que estudian hasta tarde o universitarios que están hasta bien tarde, entonces se recomienda después de la cena, después de unas 2 horas de la cena, 2 o 2 horas y media, 3 en algunos casos, suministrar una colación nocturna, que en este ejemplo tenemos un batido de un suplemento nutricional, ¿no? Que este tipo de productos fácilmente por 100 cc nos dan también 100 calorías, entonces es cuestión de equilibrar. Y nos podemos inventar también algunos batidos, ¿no? Por ejemplo, teníamos en el hospital hacíamos un batido de leche fluida, avena y almendras, muy rico, ¿no? Otro era en base a leche, pito de cañagua y plátano, también un batido muy, muy agradable y de muy buen aporte nutricional, ¿no? Bueno, esa fue la clase de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, estoy para escucharle. Licenciada, en el caso de que, bueno, hay una persona que quería ir por una dieta hipercalórica, pero no tenía dinero. O sea, dice, quiero subir de peso, pero para la dieta que hemos visto hoy día se necesita dinero, leche, muchas cosas que tiene que comprar. Y literal no tiene dinero, tiene una hijita y casi come poco en el día. O sea, ¿cómo se puede tratar con esos pacientes que están en una situación económica grave, digamos? Bueno, esa es una situación muy compleja y que no está en nuestras manos resolver, ¿no? Cuando faltan recursos, pues es difícil hacerlo, realmente es bien difícil, ¿no? En nuestro país no hay, pues, lamentablemente no hay programas, no hay instituciones que den aporte o soporte, ¿no? Para este tipo de casos. No hay más, pues, que buscar, depende de algunas alianzas de tipo familiar, no sé, de amistades, cosas así, nada más, porque en esos casos, pues mejor ni hablar al paciente de que tiene que seguir una dieta con esas características porque podemos causar frustración en el paciente, ¿no? Si le damos toda la información y después si nos damos cuenta que no la va a poder hacer, no va a poderse cumplir nada, pues causamos mucha expectativa y frustración en el paciente. Por eso es importante previo hacer una anamnesis alimentaria para saber la condición del paciente, ¿no? Lamentablemente, si no hay condiciones económicas o si no nos hemos percatado de algunas posibilidades, porque a veces, bueno, en este caso sí, fue fundamental la parte económica, pero no en todos los casos. Puede haber alguna situación en que se pueda todavía hacer algo, ¿no? Y tratando siempre de identificar cuál es el problema real, ¿no es cierto? Porque así como el paciente con sobrepeso cree que hacer una dieta para bajar de peso, ay, ¿de dónde va a sacar que no tiene fruta, no tiene nada? Pero sí compra otras cosas más caras que son hipercalóricas. Entonces también, si nos damos cuenta que el paciente dentro de sus posibilidades económicas puede hacer esto, pues sí, se lo debe y se lo puede ayudar, ¿no? Pero efectivamente, Camila, pueden haber casos, bueno, felizmente nunca me tocó lidiar con ese tipo de pacientes, pero entiendo que si me tocara estar frente de uno de esos casos, realmente no sabría qué hacer, ¿no? De repente le buscaría alguna, no sé, alguna donación de algún suplemento, pero las empresas ayudan, sí, es a través nuestro, pero tampoco es muy sostenible, ¿no? De repente un poco tiempo, un corto tiempo sí lo pueden hacer, pero de manera permanente y sostenida no siempre es posible, ¿no? Pero sí se pueden optar pequeños cambios, ¿no? Como que le agregue un poquito de mantequilla, de margarina, que es más barato que la mantequilla. Obviamente no es lo más sano, pero ya al final van a ser calorías importantes para el paciente, ¿no? Entonces, agotar todas las posibilidades, ¿no? Y si realmente estamos limitados por el aspecto económico, pues también es real, ¿no? En el área de la salud es así. Si ustedes pregunten en esta época si alguien no tiene para terapia, que si necesitara a alguien, pues lamentablemente se va, ¿no? Es así nomás, es así de cruda la realidad también, ¿no? Muy bien, chicos, ¿algo más?
Bueno, primero ayudándole a que haga una buena elección de la comida que va a comprar, ¿no? Eh, Evitar que el paciente compre o coma sopas, por ejemplo, ¿no? Si el paciente dice, sí, me compro una sopita y el segundo a veces me lo llevo, ¿no? A veces dicen esto. Es decir, no, primero coma su segundo, mejor compre un segundo antes que una sopa. Y trate de tener en su casa también pequeñas cosas, por ejemplo, una gelatina, no cuesta mucho hacer una gelatina ni es muy costoso, pero en un pocito de gelatina de unos 100 cc le podemos dar hasta 60 calorías. Si a ese pocito de gelatina le decimos agregarle un poquito de yogur o píquele una frutita y ya podemos estar mejorando de manera importante su ingesta, ¿no? Lo importante es detectar, identificar las posibilidades del paciente y de acuerdo a eso, con las herramientas que tenemos del conocimiento y todo eso que debemos manejar, pues le damos la mejor orientación para que dentro de sus condiciones y posibilidades económicas y sociales y de vida pueda cumplir este régimen, ¿no? Inicialmente, María Mercedes, es decirle, aconsejarle que elija de mejor manera sus alimentos y obviamente tenemos que saber previamente, ¿no? Dónde come, qué suele pedir, qué suele comprar, para decirle está bien o puede mejorar de esta otra manera, ¿no es cierto? Entonces, importante, otra vez digo, la parte de hacer la anamnesis, ¿no? Alimentaria, identificar, conocer al paciente para saber las posibilidades de cumplimiento del régimen que estamos instaurando, pues, ¿no? Licenciada, una pregunta más. ¿Se puede agregar aceite de hígado de bacalao o algún aceite? Edmundo, ¿a dónde agregaríamos? ¿A dónde dice usted que podríamos agregar? No sé, como un plan alimentario sugieren que el hígado de bacalao debe darse una cuchara sopera después del almuerzo o antes. ¿Se puede? Es mi pregunta. Todo lo que implique aporte nutricional, claro que se puede, Edmundo. Lo que hay que ver son otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao es pues muy intenso el sabor. Yo hasta ahora lo recuerdo porque de niños mi familia nos daba, mi papá cerca del invierno, durante el invierno, nos daba de tomar una cosa así blanca como una leche espesa. Hasta ahora lo recuerdo y no me gusta el olor, ¿no? Ahora sé que hay con sabores a frutas y demás. Hay que ver costo-beneficio porque el mismo aporte calórico y nutricional de ese aceite que puede costar, puede tener un costo importante, de repente puedo lograr con alimentos naturales, ¿sí? Pero si es de preferencia, el paciente lo quiere, lo pregunta y yo tengo que decidir si lo puede tomar o no, le digo que sí, pues que lo puede tomar. Lo puede tomar como un complemento nutricional al conjunto de la dieta que le voy a dar. ¿No es cierto? Le puedo decir que lo tome en la noche o en la mañanita, porque como es aceite, tratar de que no se mezcle mucho con las comidas, porque puede resultar un poquito indigesto también, ¿no? Ahora depende del paciente siempre, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Lice, buenas tardes. Yo tenía una inquietud respecto a lo que comentó mi compañera Camila, si no me equivoco, sobre las personas, por ejemplo, que no tienen muchos recursos para proveerse, bueno, de esta dieta que estamos realizando. ¿Hay alguna posibilidad de hacer lo que es la combinación de proteínas vegetales? Leí en algún lugar, no recuerdo dónde guardé, había un artículo donde menciona que solo con proteínas vegetales, haciendo la mezcla, han llegado a restaurar a niños que tenían desnutrición. Entonces sería una buena idea, porque hay personas que solo se compran carne fines de semana. Sí, por supuesto. Las proteínas podemos obtenerlas de diferentes fuentes, sabemos, ¿no? Y si queremos mejorar la calidad proteica de la proteína vegetal, hay que hacer la combinación adecuada entre cereal y leguminosa. Si podemos hacer una combinación comible, porque también no es cuestión de mezclar cualquier leguminosa con cualquier cereal, ¿no es cierto? Si podemos combinar y vemos que en costo es conveniente, porque si se dan cuenta,
Comprar quinoa es más caro que comprar arroz, ¿no es cierto? O que comprar fideos. Obviamente en términos energéticos, la quinoa con el arroz, el fideo tiene lo mismo. En términos de proteínas, la quinoa gana con un par de puntos, de repente tiene 12, 13%, hasta 14%, algunas variedades, frente al 10% que tienen el resto de los cereales, incluido el fideo, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver siempre el costo, ¿ya? Las leguminosas no son muy baratas que se diga, pero si nosotros logramos hacer una combinación adecuada y lo equiparamos con una proteína animal y conviene en cuanto a que es más barato, es más aceptado y también no es difícil de hacer y demás, pues recomendamos, ¿no? Recomendamos esta combinación de cereal más leguminosa como fuente proteica, que sí tiene razón, cuando uno hace el equilibrio adecuado, puede obtener la misma proteína patrón, es decir, de muy buena calidad. Y obviamente hay experiencias positivas desde hace, no, desde desde cuando yo era estudiante. El Instituto de Nutrición de Guatemala, el INCAP, hizo sus primeras pruebas hace más de 40 o 50 años será, para rehabilitar niños desnutridos con proteínas de este tipo, ¿no? Con combinaciones vegetales. Ahí nació justamente esta idea de mezclar, combinar para que los aminoácidos se complementen y al final resulten una proteína de buena calidad. Por supuesto que se debe recurrir también a eso, ¿no? Especialmente en personas que no es por cuestión económica a veces, sino por ciertas creencias y ciertas conductas como son los vegetarianos. Entonces ahí pues vale la pena estudiar todo esto, ¿no? De las combinaciones de cereal más leguminosa. Gracias, Lice. He visto también una recomendación de una nutrióloga que decía que no era necesario mezclar, por ejemplo, los cereales con leguminosas al mismo tiempo, que sí se podía consumir en un solo día, pero para aumentar la cantidad de proteínas se podía incluso mezclar con frutos secos como lo que es la almendra, pero en este caso a nosotros nos resultaría más caro. ¿Qué tan viable es esto, Lice? Sí, efectivamente, no necesitamos que la mezcla esté en la misma comida, ¿no? Sino podemos hacer que esté durante el día, ¿no es cierto? Pero lo que han comprobado los estudios es que en el momento en que combinamos los dos alimentos, los dos grupos de alimentos, al momento de hacer la digestión y absorción de las proteínas, porque las proteínas, ¿cómo se absorben finalmente? En forma de esos aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, al estar consumidas al mismo tiempo, sus aminoácidos ya están combinados, digamos. Entonces, puede ser más eficiente el uso de este tipo de mezcla que cuando lo estamos dando separado. Que sí, también hay recomendaciones que dicen que no necesita ser en el mismo plato, puede ser en la siguiente comida, de tal manera que se evalúa también el conjunto del día. Y eso es casi en todo también, ¿no? No importa si yo obviamente de manera racional siempre queremos que haya una armonía, ¿no? En la ingesta de las diferentes comidas. No queremos que en el desayuno no pasar del 20% del total de calorías, por ejemplo, ¿no? Para no sobrecargar las otras comidas. Entonces, sí, se procura hacer eso, pero a veces por alguna razón el desayuno se consume en menor cantidad y en el resto del día se va completando el requerimiento calórico total. Obviamente eso no debería ser la regla, ¿no? Más bien debería ser la excepción. La regla debería ser hacer una distribución más equitativa entre las diferentes comidas del día, no solo en cuanto al volumen de comida, sino también en cuanto a sus aportes, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas sobre esto, estaríamos terminando la clase y vamos a hacer. Yo quisiera, chicos, a ver, la próxima semana tenemos, bueno, lamentablemente se nos ha reducido pues mucho el tiempo, ¿no? No vamos a llegar a hacer todas las prácticas probablemente, chicos, ¿ya? Porque estaba previsto que, bueno, 2 semanas que hemos pasado clases nos va a afectar sin duda. Entonces probablemente vamos a simplificar o comprimir algunas de las prácticas tratando de que no haya mucho perjuicio, ¿no? Tratar de que, primero de que cumplamos todo el plan que estaba previsto, no sé si van a reformular el calendario, eso no nos han dicho todavía,
pero dentro de lo que toca la materia voy a tratar de, junto con Mari, de un poco de repente de reordenar, reorganizar un poquito el tema de las prácticas, de tal manera de centrarnos en las prácticas que tienen que ver con la preparación, como la que vamos a tener mañana, de las dietas que son más complejas de lograr, ¿ya? En otras palabras, preparar una dieta hipocalórica es más difícil que una hipercalórica, ¿ya? Es más fácil cubrir, hacer todo, porque al final estamos haciendo un ejercicio, no le estamos dando ya a un paciente. Cuando se trata de la realidad, sí, es más difícil hacer una dieta hipercalórica, es más difícil hacerle comer a un paciente, ¿sí? Pero cuando se trata de planificar simplemente es lo más fácil, ¿no es cierto? En cambio, cuando se trata de una dieta hipocalórica, como la que vamos a ver mañana, es más difícil buscar el equilibrio y lograr el producto final de una comida que reúna ciertos requisitos, pero que tenga bajas calorías, ¿ya? Entonces voy a centrarme, voy a priorizar ese tipo de prácticas para que aprovechemos de manera más óptima los 10 miércoles, que ya van a ser pocos los que nos quedan. En realidad tenemos mañana 16, tenemos el 23 y el 30, son como 3 miércoles. Si se mantiene el cronograma, no tendríamos más que 3 miércoles, nada más, o sea, 3 o 4 de repente. Pero si se modifica un poco, tal vez ahí dispongamos de algo más de tiempo. Eso vamos a evaluarlo un poco después, pero entonces de repente vamos a, como les digo, priorizar algunas prácticas que tengan que ver con preparación. En otras de repente nos vamos a abocar a la planificación y ya. Bueno, listo chicos. ¿Hay algún comentario o pregunta que quieran hacerla? Bueno, entonces estaríamos terminando acá y nos vemos mañana, chicos, en la clase. ¿Sí? Listen, buenas tardes. Sí, Melissa. Una consulta. ¿Mañana vamos a empezar por el grupo 2 o por el último? ¿Perdón? Mañana la presentación vamos a empezar por el grupo 2 o por el último grupo. Mari, ¿quién nos tocaría? No me acuerdo la última, si era por el último, la última práctica que hicimos de dieta blanda. Sí. Listen, mañana van a defender los números pares y van a empezar de abajo, sí, del último hasta el primero. Es decir, desde el 11, 10. el 11, no sé, el 11, 10, 8. Sí, exacto. Ya. 11, 10, 8, 6, 4 y 2. Listo, están informados. De todas maneras, todos tienen que estar para la hora de la clase con todo listo, ¿no? Lamentablemente a algunos se les va a enfriar, se les va a poner algo raro, pero el profesor tiene que estar listo para el inicio de la clase, ¿no? Porque todos vamos a atender lo que nos estén presentando y tenemos que estar escuchando, mirando y demás, ¿no? Bien, chicos, entonces nada más conmigo sería. Y Mari, nos quedamos un minutito, por favor, contigo. Sí, listen, está bien. Buenas tardes, chicos. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Lisa.